¿Qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast favorito, Vatomorfosis. Ya saben, aquí me acompaña siempre Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien de estar aquí. ¿Qué es bien? Pues, ay, Jesús, qué buena, ¿verdad? qué buena pregunta. No, pues aquí existiendo. Ok. Se vale existir. Está bien, se vale existir. Esta pregunta porque pues el día de hoy nos toca hablar de un tema en particular muy interesante sobre qué hacemos con la salud mental los hombres y el autocuidado en general, ¿no? Héctor, ¿por qué será, qué piensas tú, que es muy común la imagen de un hombre pegándole a la pared cuando se enoja? Muy común la imagen de un hombre. Pues creo que va a este punto de la frustración, ¿no? Y del poder. Bueno, me suena mucho, la violencia patrimonial, que es el generarle daños a las propiedades, ¿no? Entonces yo golpeo la tele, golpeo la pared porque estoy mandando un mensaje de estoy enojado, ¿no? O sea, estoy enojado y esta ira, o sea, yo quiero que todos vean que la ira que traigo puede ser desencadenada en ustedes, así como yo la estoy desencadenando en esto. Pero también este punto, creo que como lo comentas, va en el punto de externo e interno, ¿no? Okay. Yo recuerdo mucho un amigo, no voy a decir nombres, él, si en algún momento llega a ver, que puede que lo vea porque le gusta mucho andar ahí indagando en las redes. Cuando estábamos chavos, estábamos en la prepa, él se enojó con su papá y le pegó a la pared, ¿no? Okay. Y él tocaba mucho la guitarra. No dejó de tocar la guitarra, pero sí le empezó a afectar una lesión que se generó en los huesos, ¿no? Aquí. Porque sí, creo que sí se rompió la mano. Entonces va en este punto de también estas conductas como autodestructivas, ¿no? Uh-huh. En este punto. Entonces yo estoy enojado, me autodestruyo y quiero que sepas que te puedo destruir, ¿no? O sea, es este punto de, pues bien desembocado, ¿no? De decir, aquí va a pasar de todo a quien se me acerque, ¿no? O sea, porque estoy vulnerable y entonces en esa vulnerabilidad, pues ataco, ¿no? Tal cual como un animal protegiéndose. Entonces, creo que va como por ahí. Digo, okay. No sé si... Como en el control de impulsos. De alguna forma. Sí, es como te controlo a través de que sepas que no me puedo controlar. Ya. Porque entonces entra mucho este punto de como el que es el agresor silencioso, ¿no? Porque tú dices, oye, es que todos hacen lo que este señor dice, ¿no? O en su casa todos se comportan muy bien. Sí, se comportan de tal manera, todos son bien portados porque saben que si él se enoja, se pierde el control. Entonces todos se manejan de una manera muy correcta porque están esperando que él no pierda el control. Y esos son de los peores agresores. Es como, oye, en tu casa todo está muy bien. Sí, pero está muy bien porque si no estamos bien, él va a explotar. Y su forma de controlarnos es desde saber que él se puede descontrolar, ¿no? Claro. Entonces yo como que más o menos lo veo por ese tipo de punto, ¿no? Y ese tipo de agresor. Y un poco lo que hablamos la semana pasada, ¿no? O bueno, el capítulo anterior, no sé si salga la semana siguiente, pero el capítulo anterior hablamos un poco sobre el control, ¿no? Y esta parte de manifestar el poder que uno tiene, ¿no? Por medio de estos actos, ¿no? De que tú me perteneces de alguna forma. Pero me parece bien interesante esto que estás diciendo ahorita de cómo se relaciona también con el hecho de dar un mensaje, ¿no? O sea, darle... que la otra persona entienda, ¿no? Que esto puede pasarte, ¿no? Y me llama mucho la atención por el hecho de justo cómo esta imagen es tan repetida, ¿no? O sea, y no nada más con la pared, ¿no? No sé si en algún momento viste un reel de un vato que se enoja porque, bueno, más bien, creo que se puso triste. Pierden las Chivas, ¿no? Y el clásico... Cálmate, Gonzalo, ¿no? Este Cálmate, Gonzalo, en el que pues están grabando al hombre llorando, ¿no? Como muy desconsolado porque pues le duele la pérdida del equipo al que le va, ¿no? Y le está pegando a la pared, ¿no? Pero con lágrimas en los ojos, o sea, con un llanto visible, ¿no? Y no sé, como que ahorita pensando en esta parte, creo que también es como un asunto del mensaje de si yo me siento mal, ¿no? Si yo me siento triste y no lo puedo controlar o no lo puedo contener, o sea, si no puedo no mostrarlo y tiene que salir, que tenga que salir también con violencia, porque pues es también ese mismo mensaje, ¿no? De ni te me acerques, ni me digas, ni me hagas burla, ¿no? O sea, porque desgraciadamente pareciera que
es muy mal visto, ¿no? Que un hombre llore. Y esto es un pequeño mensaje, ¿no? Para si me ves llorar, o sea, que sepas que sigo siendo peligroso, ¿no? Que siguen pasando cosas si te metes conmigo. Sí, de hecho, conozco personas que, por ejemplo, en este punto de los deportes, ¿no? O sea, hay personas que le tiran a su propio equipo. O sea, hablo mal del rival, pero hablo mal de mi equipo, porque entonces no quiero quedar como vulnerable, ¿no? Entonces sepan que tanto que el otro equipo me gane, tanto que el mío juegue mal, me genera esta tristeza, ¿no? Entonces también mando una señal de que si mi equipo pierde, yo también voy a estar frustrado, ¿no? O inclusive hay personas que aunque mi equipo gane, yo veo cosas que están mal, entonces desde ahí yo me voy a poner pues como me tenga que poner, ¿no? Claro. Fíjate que de un tiempo para acá, antes yo veía muchas esas conductas agresivas y como, no sé, no recuerdo como qué me provocaban, pero en un momento para acá cuando yo veo gente como violenta, sí, termino poniéndome como hasta triste por ellos, ¿no? O sea, como que pobre hombre, o sea, sí, ¿no? O sea, pobre persona, o sea, pobre hombre que necesita sacar esta frustración, que tiene que lastimar a las personas, y a mí me da mucha tristeza por ellos y por las personas que va a lastimar, ¿no? Obviamente, y es como que, o sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué llegar ahí? O sea, pues disfruta, no sé, duérmete, enójate, pero de este punto sano, y eso nos indica mucho que la gente, las personas necesitamos... O sea, reeducarnos totalmente en este punto que no podemos seguir manejando estos puntos violentos, estos puntos de estallar. O sea, ¿por qué tenemos que estallar con todo? ¿Por qué no podemos pues, relajarnos un poquito, no? Se entiende que la sociedad, el ritmo que llevamos, nosotros aquí que somos muchos, que somos muy acelerados en Nuevo León, pues se entiende, o sea, se entiende, pero no se justifica, ¿no? Exactamente. O sea, no justificamos que tantas personas, pues en el tráfico, ¿no? Desde que vas manejando, aquel está enojado y ves que uno te cerró y que ya no te va, ya como que te empieza a perseguir y dices, no, ya aquí ya fue con esta persona. Sí. Y yo tengo una anécdota acerca de eso, ¿no? Como del manejo del enojo y como las respuestas que de pronto pues damos, ¿no? O sea, cuando yo llegué aquí a Nuevo León, me acuerdo que en alguna ocasión salimos a conocer otro municipio, no me acuerdo, Santiago. Pues entonces fuimos en el carro de uno de los compas, ¿no? De un amigo. Y ya íbamos ahí sobre Revolución. Y hay un casino, ¿no? Entonces, pues estaba el tráfico a todo lo que daba, ¿no? Y sale una camioneta, estaban haciendo reparaciones en ese casino. Bueno, pues lo que se veía, ¿no? Se veían andamios y más cosas. Y sale una camioneta con material al tráfico, ¿no? Y empieza desde que sale como a pitar. Y nosotros íbamos en el carril más alejado, ¿no? Pero por suerte del destino, ¿no? Se acomoda atrás de nosotros, ¿no? Y estuvo, no te miento, como 3 minutos pitando, ¿no? O sea, todo el rato pitando. Y fue como, pues, ¿qué trae, no? O sea, como ¿qué onda? Y en algún momento... como que pues le dije al que venía manejando, güey, ábrete, ¿no? O sea, vámonos a otro carril, no sé qué quiera, o sea, no sé si quiere pasar nada más o algo. Y se abre y nuestro carril empieza a avanzar, ¿no? O sea, primero nos alcanza él y después nuestro carril empieza a avanzar. Y a mí se me ocurre hacerle así. Oye, ¿para qué? Sí, o sea, justo pasa esto, ¿no? O sea, se molesta tanto que... mientras íbamos avanzando, cuando él logra avanzar, o sea, llegó hasta al lado de nosotros y me empezó a gritar, ¿no? A decir, tú no sabes ni quién soy, que no sé qué. Y yo en pues afán también, ¿no? Como dices, no sé. No, pues no sé. O sea, sí, justo mi respuesta satírica fue como, pues no, y tú tampoco, ¿no? Tampoco sabes quién soy. Pero como en este reto, ¿no? También fue como, creo que me estoy enganchando. Pero bueno, el punto es que nos correteó hasta que este vato se tuvo que parar en una gasolinera porque ya no traía gasolina en el carro. Se para en la gasolinera y no desde ese carril del último. Se aventó hasta la gasolinera a hacer la democión. Fue como de, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, como, ¿por qué, no, llegar a ese punto? No, quiero aclarar, no hubo ninguna confrontación física ni nada. Pero sí es muy fuerte, ¿no? Como ver estos descontroles que muchas veces pues, los hombres vamos teniendo, ¿no? Como
no sé qué haya pasado. Puede ser que esta persona, que espero el día de hoy esté muy bien, ¿no? A lo mejor lo corrieron en ese momento, a lo mejor iba tarde a otra obra, no sé, o sea, algo traía que lo detonó y que no pudo expresarlo como de forma más sana, ¿no? Y en mi caso, pues yo engancharme, ¿no? Porque pues me empezó a decir, pues yo no traigo nada y entonces, pues también en esta como confrontación, pues no, decidí no pararlo, ¿no? Como en ese momento. Y no sabía ni siquiera cómo, ¿no? Creo que ya también era como un asunto de, pues voy en el carro, ¿qué hago? ¿No? Pero en este sentido, creo que es bien importante como ir reconociendo, ¿no? Como esas señales de nuestro propio enojo, ¿no? O sea, para ti, no sé, ¿cómo sabes tú cuando te estás enojando? ¿Cómo ubicas tú ese momento en el que dices, si sigo avanzando en este punto, ya algo va a tronar, ¿no? Voy a tronar yo. Yo me enojo bien fácil. Yo me enojo bien fácil, yo soy muy temperamental, pero he aprendido en base a mucha terapia, paciencia y leer mucho y un viaje interno conmigo. O sea, el poder hacer algo con esto, ¿no? O sea, a veces es como inevitable, pero uno tiene que entender muchas cosas. Una vez, de hecho, nosotros veníamos en una unidad del trabajo y una persona le venían pitando otra persona. Okay. Y él pensó que yo lo estaba haciendo y me alcanzó, me cerró y me empezó a decir como que, ¿qué tienes? Y que quién sabe qué. Y yo nomás le dije, pues yo voy en mi carril. O sea, le dije, ¿qué? O sea, yo voy en mi carril. Íbamos todos, ¿no? O sea, como si yo en una unidad del trabajo fuera a estarle pitando a todo. Quítense. Pues no cuadra, ¿no? Pero me molesté mucho. Pero ¿sabes qué? Atrás traía un niño. O sea, y yo dije, todavía que yo no fui. O sea, era otra persona que te estaba pitando. No te diste cuenta. Hiciste unas maniobras que no deberías para cerrarme. Te pones a gritarme y traes un niño. O sea, ¿qué experiencia va a tener ese niño? O sea, por favor, piensa, ¿no? Uh-huh. Y siento que ese tipo de cosas son que a mí es que uno tiene que ver mucho. Y es que trabajar en violencia, digo, vamos por ahí. Trabajar con violencia mucho tiempo te genera una visión bien diferente. O sea, yo realmente hay muchos problemas que ya no los veo como problemas. Cuando yo empecé a trabajar con víctimas de violencia y cuando llegué aquí a Apodaca, que en Apodaca se trabaja mucho, o sea, reciben muchas personas, tienen la capacidad de recibir mucha gente, estar como de repente, pues saturado, te saturas, o sea, como en todos los trabajos, ¿no? O sea, un poquito saturado, ver casos fuertes de personas que han recibido mucho abuso, a mí me generó una perspectiva bien diferente, ¿no? Y es donde yo empecé a ver y decir, ¿sabes qué? Mi enojo no lo vale. O sea, no lo vale lastimar a otra persona. No lo vale el generarle un momento difícil a alguien más, ¿no? O sea, porque realmente no es como real. Entonces, creo que eso me ha cambiado mucho, ¿no? Y yo trato de pasarlo, enseñarlo, digo, aquí en el centro, dando terapia, lo que sea. Pero a veces, pues, cada quien lo tiene que vivir de cierta manera, ¿no? Simplemente ser un apoyo para las personas que ya no quieren estar agrediendo y encontrar un camino con ellos, porque cada quien tiene que encontrar su propio camino. Yo lo encontré, lo que te digo, en ver otras personas que sufrían cantidades de... Yo sufro así, ellos estaban sufriendo acá, ¿no? Y eso a mí me hizo considerar y ver la vida de otra manera. Entonces, yo trato de detenerme mucho. A veces no lo puedes evitar como todos, pero tienes que reconocer y también poderle decir al otro, oye, me equivoqué, o sea, lo lamento, estoy haciendo algo al respecto y hacerlo, ¿no? Pues acudir a terapia, uno sigue yendo. Claro, sí, y en ese sentido creo que es como bien valioso poner eso sobre la mesa, ¿no? Que pues, al final del día el enojo es una emoción. O sea, como bien mencionas, algo va a pasar, algo de tu día a día surge, ¿no? Esto, ¿no? O sea, pasa algo y vas y ya te sientes molesto. Al final de cuentas, las emociones pues son una respuesta, ¿no? A lo que estamos viviendo, a lo que nos pasa internamente, ¿no? Inclusive, o sea, pues sabemos, ¿no? Que cualquier emoción se puede disparar por un recuerdo, ¿no? O sea, te puedes enojar por un recuerdo. Entonces, es algo que va a pasar, ¿no? Es algo que va a suceder. Pero justo el cómo lo expresamos, ¿no? Cómo lo decimos, el no decirlo inclusive, pues es una forma aprendida, ¿no? Una forma que hemos aprendido mucho los hombres, ¿no? En esa parte de cuáles son las emociones socialmente aceptadas, ¿no? que podemos expresar. Y pues muchas de ellas, o la principal, pues es el enojo, ¿no? O sea, la manera en la que yo puedo mostrar que estoy feliz, que estoy
enojado, que inclusive por algo estoy pasando, pues es el enojo, ¿no? Y inclusive menciono esto de feliz porque no sé si en algún momento vi un video que se me quedó ahí como medio grabadillo de una revelación de sexo, ¿no? En la que hacen la revelación, todos muy, muy eufóricos, muy felices. Y el papá, pensando, bueno, sí pienso yo que es el papá, pero está ahí enfrente, se le hace buena idea agarrar un cuchillo y apuñalar el pastel, ¿no? O sea, pero de forma eufórica. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué decidimos ese tipo de acciones? ¿No? Inclusive, o sea, si es algo feliz, o sea, ¿por qué recurrir como a esa parte de que vean desde algo muy agresivo, ¿no? De algo muy violento, que me siento feliz, ¿no? Y esa parte como justo de, pues solamente se nos permite la expresión en muchas ocasiones a partir del enojo, ¿no? Y entonces la tristeza, la frustración, la misma felicidad, cualquier otra, pues tiene que pasar por ese filtro, ¿no? Y decimos acá, pues parecieran como si fueran máscaras, ¿no? O sea, si sientes algo, en realidad te pones más bien como la máscara del enojo para mostrarlo desde ahí, ¿no? Y ni siquiera sé si el enojo, a lo mejor la máscara de la violencia, ¿no? Y en ese aspecto, no sé, preguntarte, como, ¿qué piensas tú acerca de esas expresiones, ¿no? O sea, sí es solamente socializado el enojo, sí es más... ¿Si ha sido más recurrente esa parte? ¿O tú qué ves? Fíjate que ahorita que comentas todo eso, y me retomo mucho como a grupos, ¿no? De cuando hablamos de emociones y todo eso. El enojo se pone enfrente de todo. Y este ejemplo que dices del señor que cuchilla el pastel, o sea, cómo el enojo se pone enfrente de la felicidad. O sea, cómo no quiero que vean que soy feliz, entonces pongo el enojo enfrente, ¿no? A mí me quedó muy grabado un señor, no recuerdo quién, la verdad no recuerdo mucho, pero recuerdo mucho la experiencia, sí. Que era como, cuando yo daba grupos, era como, a ver, una técnica de relajación, ¿no? Vamos a relajarnos, todos a respirar. Y luego un señor no podía, porque es nariz y sacas con la boca. Y el señor bien tenso, con la nariz y no usaba la boca. Y es como, a ver, vamos a detenernos, ¿no? Vamos a abrirle. No, y ya le quería abrir la boca. Es que por la boca respire, o sea, exhale, ¿qué onda? Y entonces, muy tenso. Y luego yo lo veía a él y era tenso, así tenso. Y yo le decía como, oye, vamos a tranquilizarnos, ¿no? O sea, ¿en qué punto tu sistema nervioso ya está bien dañado y y el señor feliz y tenso? Y todo tenso. Y yo, le va a dar algo aquí, o sea, qué complicado. Pero más que verlo como esta situación, o sea, digo, no sé, extraña era este punto de reflexionar y decir, ¿por qué te domina tanto? O sea, totalmente viene de una... Entonces ya platicas con él, a ver, ¿cómo estuvo esto? La infancia, haces una dinámica... Pues una infancia dura, un mundo... Yo me acuerdo que cuando lo evalué a él para que se fuera, era como... Dije, qué difícil, o sea, qué difícil porque es una persona que vive en violencia. O sea, su familia es violenta, el lugar donde vive es violento, viene de un pasado violento, donde viviera violencia. O sea, toda su vida es violencia. Entonces lo veo y y le dije, él es una persona que ha entendido, sí entiende. Es una persona, y él dijo que se iba a mover porque yo le dije, le fui bien franco. Donde tú estás, hay mucha violencia. Vas a volver y va a ser bien difícil. Y él me dijo una vez, me voy a ir a otra colonia y no me vas a creer que me lo llegué a topar. Me lo topo de repente, yo paso por ahí y me lo he topado a él, lo saludo. Y es como, pues digo, sí está en otro lado. Y si una vez platiqué con él, dije, ¿cómo has sentido? Dijo, estoy bien. Dijo, ocupo ir para allá unas cosas, no puedo acercarme por ciertas circunstancias, pero era este punto, ¿no? Entonces, el ambiente y pues el aprendizaje y todo ese tipo de cosas, pero creo que es para reflexionar este punto de cómo hay personas que viven una vida muy tenso, así como los que agreden, como los que permiten, digo, los que están en una situación de violencia. Porque algo que era muy útil para poder a lo mejor sacar a una víctima de violencia de este estado era decirle, ¿cuánto tiempo más vas a aguantar? O sea, ¿cuánto? Yo le decía, a ver, señora, o quien sea, o sea, vamos a ponerle un tiempo. ¿Cuánto va a aguantar? ¿1 mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Vamos a ponerle un tiempo. Porque es que me quiero quedar, es que... A ver, pero bueno, entonces vamos a poner un tiempo. Y ¿sabes qué te decía? Ya, nada. Cuando les decías que pusieran un tiempo de cuánto vas a aguantar que te sigan violentando, terminaban diciendo, no, ya nada.
Y sí había un cambio, o sea, sí era una forma de... Obviamente hay un trabajo más complejo, ¿no? Pero era algo que se utilizaba en su momento. Sí. No sé si ahora como estabas comentando me fui por otro lado. No, o sea, es que me dio para irme a lo mejor yo por otro. Porque pensaba justo en esta parte de lo contextual, ¿no? O sea, de cuál es el entorno, o sea, con quién convives, quién es, cómo ha sido la historia inclusive del espacio, ¿no? En el que habitas. Y también podemos caer en cuenta de que no, a veces no es tan simple como decir, pues el espacio, ¿no? Y salir de ¿no? Porque la colonia tal es de cierta forma y entonces se generan ahí, sino más bien como la historia y los abusos también sistemáticos que han pasado en esos lugares, ¿no? Hablar de cómo cuidamos también nuestra salud mental, pues ahí nos implica, ¿no? Como el revisar esas condiciones a las que estamos atados, y en este sentido, ¿quién puso esas condiciones, ¿no? O sea, ¿desde dónde se ponen? Pues también es una forma de estructurar, ¿no? O sea, es muy difícil, de pronto al menos para mí, hablar de salud psicológica en lugares como periféricos, ¿no? O sea, que viven cierta marginación, ¿no? O inclusive comunidades que pues han sido históricamente desplazadas, ¿no? De pronto, pues inclusive, ¿no? Como uno pensar cómo llegas a decirle a un sobreviviente de Gaza, ve a terapia, luego ocupas hacer, pues no, lo que ocupas es justicia social, ¿no? O sea, son estas condiciones que se van sumando, que bien mencionan, ¿no? O sea, quien logra y quien puede salir de ahí y darse cuenta, creo que es un lugar bien sano, ¿no? Pero también implica, creo que la salud como algo ¿cómo ponerlo? ¿Cómo decirlo? Algo que también implica la agencia de las personas, ¿no? O sea, cómo la misma persona al generar ciertos cambios puede generar o promover ciertos cambios también en su propio espacio o comunidad, ¿no? O crear estas redes de apoyo. Porque sí, creo que es bien duro, ¿no? Como de pronto enfrentarte que pues, una persona no cambia, pero no cambia porque no quiere. ¿No? Si no cambia porque las conductas que está teniendo de violencia pues están siendo recompensadas en otro lado, ¿no? O sea, algún otro espacio les está recompensando, o justo su propio espacio es como, pues es que si empiezas a cambiar, pues vas para afuera, ¿no? O sea, empiezas a ser desplazado de lo desplazado, ¿no? Sí. Para acabarla de amolar. Y en ese sentido, sí implica, ¿no? Como para nosotros tener esta concepción amplia, ¿no? De cómo están las cosas pues estructuradas, ¿no? O sea, como por qué cierto lugar es de tal forma, ¿no? ¿Por qué tal colonia es conflictiva? ¿Por qué la nombramos así, ¿no? ¿Es así porque esa es su esencia? ¿O han pasado cosas, ¿no? Que han llevado como a ese lugar? Y que pues justo a lo mejor el acercarse a temas de salud mental pues no es como tan fácil, ¿no? Para ciertas personas en esos momentos. Pero pues como dices, con estos ejemplos pues es bien necesario, ¿no? Al final cuando se logran acercar y empiezan a dar cuenta, pues eso es lo que va a provocar, que empiecen a generar sus propias estrategias, ¿no? Empezamos a generar como el cómo vemos nuestra realidad, el cómo vemos el entorno que vivimos, las personas con las que convivimos, ¿no? Y en ese sentido, pues empezar a tomar decisiones con qué vínculos queremos mantener y qué vínculos pues ya no funciona, ¿no? Ya aquí ya no hago nada, ya no puedo, ¿no? Y justo la responsabilidad, ¿no? O sea, responsabilizarse uno de ese proceso que está teniendo. Y con eso, pues ya hablé yo de algunos factores, ¿no? O sea, ¿qué otros factores tú notas o has considerado o ves, ¿no? Como que implican como una barrera para que las personas pues realmente cuidemos de nuestra salud general, ¿no? O sea, no nada más mental. Quiero comentar respecto a esto que decías. Yo tuve un caso en las prácticas que llegó donde yo estaba y era un niño que había sido torturado, ¿no? Y fue algo como muy fuerte y muy rápido, ¿no? O sea, iba yo empezando a dar prácticas, me han tocado 2, 3 casos de esos que dices, ¿estás haciéndolo bien o mal? No sé, digo, te supervisan y todo. Yo aprendí mucho de mi supervisora. Pero llegó un niño que había sido torturado y es como, bueno, ¿y luego? O sea, ¿cómo lo mejoras? O sea, ¿a poco es como, ay, niño, olvídalo? O sea, no. Ya supéralo. No, y es que va en parte de cómo tú tienes que generar un cambio. O sea, es como, bueno, se le va a dar terapia, se le tiene que dar un seguimiento, se tiene que ver su entorno y esperando
que en un futuro él no desarrolle pues efectos psicológicos secundarios o físicos o lo que sea, ¿no? Y que, pues, no sé, un golpe de suerte más grande, pues lo olvide, ¿no? O sea, porque pues No, pasa, ¿no? Que también la memoria puede llegar el cerebro puede llegar a jugar un factor muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, todo esto necesita su debido como intención, su respeto. Y creo que también entender que cuando las personas están queriendo hacer algo bueno, también entender que no están solos. No sé, si alguien ve, por ejemplo, alguien ve el podcast, dice, ay, a mí me gusta, pero yo me siento como solo para poder ver que necesito hacer un cambio, pues acércate, ¿no? Acércate, aquí puedes conocer más gente, hablamos, o sea, no estar así, porque también está este punto que cuando una persona llega a cambiar bien él o llega a empezar a hacer estas como reflexiones, cambia su entorno. Sí. Y lo cambia excelente. O sea, nosotros pasan usuarios que dicen, es que yo en mi casa todos están mejor. En mi casa mis hijos están mejor, mis hijos ya no salen con miedo, hay más comunicación en familia, solo porque una persona, quien era el eje de estar generando toda esta violencia, cambia, ¿no? Entonces también hay esto, pero implica trabajo y también entender que no es un trabajo que tienes que hacer pues solo, ¿no? Sí. Sí, sobre Habemos todo. muchas personas, digo, yo también cuando entré aquí, yo dije, esto de masculinidades, o sea, ¿cuántas personas saben de ello? O sea, se me hacía, pero es muchas personas están muy involucradas en todo esto y pues no estamos solos en el punto de querer buscar salud mental, ¿no? Y a veces nos es difícil ir a terapia como primera instancia, bueno, pues como primera llega a un grupo, ¿no? Sí, creo que esa es una parte bien bonita, ¿no? Como que está esa alternativa, ¿no? De que también hay un espacio que te puede validar, ¿no? En ese aspecto de, pues, si vas a buscar el cuidado de la salud mental por estar bien, alguien que te diga sobres, ¿no? Y no alguien que te diga, tú necesitas una chela, no. Eso después. ya después, pero de mientras alguien que valide como esa urgencia que tú estás teniendo, ¿no? De decir, pues es que igual y yo necesito esto. Y es como, sí, mira, pues están estos espacios, ¿no? Ahorita hablaste, para ir cerrando nuestro capítulo, de que hay técnicas de relajación, ¿no? Y sabemos que esas técnicas, pues muchas veces también son algo que podemos usar en lo cotidiano. No sé si puedas como explicarle al público, o si quieres te ayudo con alguna otra, cómo hacer esa técnica de relajación, cómo identificar cuando la necesitas, ¿no? Como para empezar a lo mejor a reducir estos indicios de que vas a empezar a violentar porque te estás sintiendo de tal forma. Sí, bueno, hay varias, o sea, yo creo que es como la que yo uso para dormir, es la de agarras aire, lo sostienes y lo vas sacando poco a poco, ¿no? Okay. Es una regla de tantos segundos, pero los segundos, porque estás dormido, lo que quieres dormirte no va a estar contando segundos, ¿no? Entonces respiras, sostienes, vas sacando poco a poco y como para las 7, 8 ya no sabes quién eres, te dormiste, ¿no? Esa es una, la otra es la respiración, pues nariz, inflas, sacas, pero tiene que haber un estado de concentración en tu respiración. Ok. Entonces, piensas, te puedes imaginar el aire de algún color, ¿no? Eso es algo muy recomendable. Cómo entra, baja, cómo va inflando, lo sacas y siempre cuando sale, pues sale el aire más caliente y tú sientes que es diferente, ¿no? Entonces, ese es como lo normalito. Y algo que a lo mejor no es una técnica de relajación, pero yo siempre lo hago y lo recomiendo mucho es salte y camina. O sea, ya salte, camina, si después de una hora vuelves y traes el mismo problema, ya hablamos, ¿no? Pero normalmente el cansancio y ese estado en el que entra el cerebro después del ejercicio, pues te ayuda a reflexionar y a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, son como los 3 tipos que yo uso en lo cotidiano y lo uso más de lo que se pudieran imaginar. O sea, sí lo uso bastante, ¿no? Lo tengo muy incorporado. Sí, y como esto, ¿no? Como que tocas pasto. O sea, no dejas que el pensamiento se vaya y que se creen lugares o escenarios imaginarios, ¿no? O sea, porque hay que hacer algo con las cosas. No podemos dejar que nada más estén ahí destrozándonos. O sea, hay que hacer algo, hay que resolverlo. Sí. Pues muy bien. Practíquenlo en casa. Díganos si les funciona, si realmente va a ser algo que van a estar ocupando. Y pues nada, qué gusto estar aquí platicando con ustedes. Nos vemos en una próxima emisión. Tengan una bonita tarde, Muchas noche y gracias. mañana, lo que quieran. Coman rico. Nos vemos. Gracias. El podcast es un contenido audiovisual que es parte del apoyo recibido por la Alerta de Género, que busca realizar acciones para la disminución y erradicación de la violencia de géneros en todos sus aspectos. Las opiniones y mensajes expresados son responsabilidad del autor, no están ligados ni representan una inclinación institucional o gubernamental del gobierno municipal de Apodaca. El programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no financiado por ningún partido político. Queda prohibida su distribución con fines políticos
políticos, electorales, lucrativos y que no estén relacionados a los previamente establecidos.